¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué el mundo está tan dividido entre países ricos y pobres? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la historia económica, para encontrar el origen de esa desigualdad. La pregunta que lo dispara todo es esta. Porque, a ver, esto no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia, las diferencias económicas entre las grandes civilizaciones eran bastante pequeñas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se rompió todo? El punto de quiebre fue por ahí del año 1800. Miremos estos números. En 1820, el ingreso por persona en Gran Bretaña era más o menos el triple que en China. Una diferencia importante, sí, pero no era un abismo. Ahora, saltemos a 2008. La brecha es descomunal. A este momento, los historiadores le llaman la Gran Divergencia. Ok, vamos por partes. Primero, analicemos bien la evidencia. ¿Qué tan grande fue esta división económica? Y sobre todo, ¿cómo transformó el mundo para siempre? Miren, lo que este gráfico nos muestra es una regla casi brutal. Los que ya eran ricos se hicieron muchísimo más ricos. Los países que tenían ventaja en 1820 vieron sus ingresos multiplicarse por 25 hasta 30 veces. Mientras tanto, las regiones más pobres apenas crecieron 3 o 6 veces. La brecha no solo creció, sino que se aceleró. ¿Y cuál fue el motor de todo este cambio? Bueno, fue la industrialización. Y este mapa lo dice todo de verdad. En 1750, China y la India, juntas, eran más de la mitad de la industria del mundo. Imaginen eso. Pero para principios del siglo XX, su parte del pastel era mínima. El centro de producción del planeta se había mudado por completo a Europa y a Estados Unidos. Ahora, medir el Producto Interno Bruto es útil, claro, pero la verdad es que nos dice muy poco sobre cómo vivía la gente de a pie. ¿Realmente refleja el día a día de un trabajador de esa época? Para entender el porqué de la divergencia, tenemos que buscar una pista mucho más profunda. Y esa pista, la clave de todo, es el salario real. Vamos a explorar este concepto porque es el que de verdad nos va a revelar el misterio de la desigualdad. A ver, el salario real no es solo un número en un papel, es poder de compra. Es decir, cuánta comida, cuánto combustible, cuántas cosas básicas podía comprarse un trabajador con lo que ganaba. Esto nos da una foto mucho más fiel de cómo vivían las personas en realidad. Para poder medir esto, historiadores como Robert Allen usan lo que llaman la canasta de subsistencia. Pensemos en ella como lo mínimo de lo mínimo para no morirse de hambre. Un poco de avena o pan, algo de legumbres, jabón, unas velas. Para millones de personas, por siglos, aspirar a esto ya era mucho. Y aquí es donde todo hace clic. Miren este gráfico con atención. Mientras que un trabajador en Florencia, Delhi o Pekín apenas, y con suerte, ganaba para comprar una de estas canastas, en Londres y Ámsterdam, ya en el siglo XVIII, ganaban para comprar 4. Esto significa que podían comer mejor, beber cerveza y hasta comprarse pequeños lujos como libros o azúcar. Vivían en otro mundo. Entonces, aquí está el punto clave. La gran diferencia en la calidad de vida de la gente no fue una consecuencia de la revolución industrial. Fue una condición que ya existía. Esta brecha ya estaba ahí, bien marcada, mucho antes de que se inventara la primera máquina de vapor. Ya tenemos la pista principal, salarios altos. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué justo en Gran Bretaña? Vamos a ver qué combinación única de factores hizo que todo pasara allí. La explicación, según Allen, se puede resumir en una fórmula tan simple como potente. En Gran Bretaña se dio algo único en la historia del mundo, salarios muy altos y al mismo tiempo energía muy pero muy barata. Esta combinación fue la chispa que encendió la mecha de la innovación. Pero, ¿por qué los salarios eran tan altos? Principalmente por el éxito comercial. La primera globalización, esa que empezó con los viajes de Colón y Vasco de Gama, hizo que el comercio explotara. Ciudades como Londres crecieron a un ritmo increíble, y de repente había más trabajo que trabajadores, lo que, lógicamente, empujó los salarios para arriba. Y esta es la otra mitad del rompecabezas. Gran Bretaña no solo tenía mano de obra cara, sino que literalmente estaba sentada sobre minas de carbón gigantescas y fáciles de explotar. Como se ve aquí, la energía cerca de Newcastle era ridículamente más barata que en cualquier otro lugar del mundo. Esto lo deja clarísimo. Pongámonos en los zapatos de un empresario de Londres. Si los trabajadores me cuestan un dineral, pero la energía es casi regalada, la decisión es obvia. Tengo que encontrar la manera de reemplazar gente con máquinas. Ahora, pensemos en un empresario de Pekín o Delhi. ¿Para qué iba a gastar una fortuna en máquinas si la mano de obra era baratísima? No tenía ningún sentido económico. Así que estas condiciones económicas tan particulares hicieron que la revolución industrial no fuera solo una idea genial,
sino que fuera una elección lógica y, sobre todo, muy rentable. La secuencia es bastante clara, ¿no? El éxito en el comercio y la suerte de tener tanto carbón crearon un escenario económico único. Y este escenario hizo que por primera vez en la historia fuera rentable inventar y usar máquinas para ahorrar trabajo. Y por eso la revolución industrial despegó en Gran Bretaña y no en otro lado. Y esta es la idea central, la que lo cambia todo. Siempre hemos pensado que la revolución industrial fue la que trajo los salarios altos, pero la evidencia apunta justo a lo contrario. Fueron los salarios altos que ya existían los que provocaron la revolución industrial. Para terminar, vamos a ver la otra cara de la moneda. Si los salarios altos fueron la causa de la revolución, ¿por qué los países con salarios bajos se quedaron, atrapados en la pobreza? La respuesta es una paradoja bastante cruel. Justamente porque la mano de obra era tan barata en lugares como China e India, no existía ningún incentivo para que los empresarios invirtieran en tecnología. Simplemente salía más barato seguir contratando gente. Y esto nos lleva a lo que se conoce como la trampa de la pobreza. Los salarios bajos, que son un síntoma de ser pobre, se convierten también en la barrera que impide dejar de serlo. Si no hay incentivo para usar máquinas, la productividad no mejora. Y si la productividad no mejora, los salarios no pueden subir. Es un círculo vicioso del que es muy, muy difícil escapar. Todo esto nos deja con una última pregunta, una que conecta directamente esta historia con el mundo en que vivimos hoy. Si esta teoría es correcta y la pobreza misma es un obstáculo para adoptar las tecnologías que sacan a los países de la pobreza, ¿cómo pueden las naciones en desarrollo de hoy romper ese ciclo? La historia nos da el diagnóstico, pero ¿encontrar la cura? Ese sigue siendo el gran desafío de nuestro tiempo.